Queridos míos, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12 de Lucy Montenegro, el podcast. Hoy nuevamente estamos de gala porque Jesús Vitela nos acompaña otra vez, pero esta vez con el tema conexión espiritual. Mi querido Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Lucy, por la invitación y para mí es un placer. Gracias a ti. Oye, platícame, ¿qué es la conexión espiritual? Fíjate que la conexión espiritual, desde mi punto de vista, no es otra cosa nada más que empezar a sentir el latido de tu corazón. Empezar a escuchar esa vocecita, ese llamado que todos tenemos, que sepamos discernir entre lo que es correcto y lo que no te hace sentirte bien. Entonces, todos en esa llama, todos en esa conexión tenemos precisamente esa vocecita de la conexión. Por eso muchas de las veces nos han hecho creer que necesitamos un representante hacia afuera para podernos desconectar, pero no nada que ver con el simple hecho que tú te hagas consciente al cerrar los ojos y empieces a sentirte que estás presente en aquí y ahora, en ese instante ya estás conectado. Estás conectado con el todo y con la nada, porque es precisamente eso, es esa chispa divina de sentirte en paz contigo mismo y todos tenemos la total y absoluta capacidad de conectarnos con esa parte espiritual. Y es algo que ya traemos nato. Todos, absolutamente todos tenemos esa conexión, pero ya vamos avanzando, vamos contaminando con creencias, con una filosofía, con otra, con un colectivo, creencias, y empieza la separación, empieza a, como que el camino de querer hacer las cosas mucho más rápido en una situación que nos puede querer hacer las cosas mucho más rápido en un resultado muy pronto, ¿no? Y la espiritualidad es un constante y permanente estado permanente, ¿no? Desde que amanecemos hasta que anochecemos, hasta que anochece, siempre estamos en conexión, siempre. Con el simple hecho de que estés en un estado de contemplación, de observación, con ese vaivén de que se mueven las ramas, ya estás conectado. Con que te hagas consciente de tu propia respiración, ya estás conectado. Con el simple hecho que le hagas caso a tu respiración, a sentir, a oler, ya estás conectado. ¿Con quién? Con el todo y con nada, que es la fuente o que es Dios. O sea, cuando estás conectado, relajado y consciente, ahí es cuando empiezas a fluir. Y ahorita mencionabas algo bien importante, dormido o despierto, pero es más fácil cuando estás dormido, ¿no? Porque el ego se duerme. Exactamente. Y tu conexión fluye más. Exacto. Bueno, el ego es parte de la polaridad, ¿no? Es parte, sin el ego no podríamos discernir, y gracias al ego podemos discernir qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso el ego tiene una función bien importante en nuestro desarrollo. Sin el ego, entonces la vida sería bien aburrida. Por eso vengas en los dramas, vengas en las situaciones complicadas. Y gracias al ego, porque el ego es un parámetro en el cual decimos, ok, el ego me está marcando los espejos donde tu alma quiere trabajar, un área donde tú necesitas desarrollarte, ya sea mental, emocional, espiritual o laboral. Pues eso es bien importante, esa parte del ego. Fíjate que en unas conversaciones uno de mis hijos me decía, como él también es psicólogo, me decía, papá, a ti te falta ego. Yo soy narcisista porque a partir de mi narcisismo yo sé dónde poner mi límite, porque yo necesito tener ese ego para podérmela creer. Entonces él sí utiliza esa fase de decir, yo tengo el ego, pero sé controlar mi propio ego para poder trascender y lograr mis propios objetivos gracias al ego. Oye, y aquí en lo terrenal es bien importante porque ahí te das cuenta también cuando una persona no es honesta, cuando una persona quiere hacerte daño, entonces tu ego brinca y no, o sea, el ego te protege. Claro. Dice, no, aquí no, aquí pongo un límite, como hizo tu hijo. Exactamente, como digo, por eso él dice, caray, pues es tu perspectiva, respeto todo lo que tú piensas y dices, ¿no? Pero es su tema, ¿no? Es un tema que dice que necesita mucho esa parte de él. Sus temas trae, ¿no? Y así como todas las personas también cada vez tenemos nuestros temas, ¿no? Y cada quien, claro. El trabajo es eso, no desintegrar el ego, pero sí identificarlo, ¿no? De identificarlo hasta dónde nos quiere sabotear, hasta dónde nos quiere conducir a una situación que no es para nuestro más alto bien, ¿no? Y ahí tenemos que saber discernir, ¿no? Si estamos actuando desde el ego o desde la parte de la conciencia o desde la parte de la unidad, ¿no? Exacto.
Pero ahí es mucho trabajo interno para saber qué es ego y qué es nato. Exactamente. Que es algo que viene a partir de tu conexión, de tu intuición, o a lo mejor no es espiritual, pero es algo honesto tuyo, desde tus emociones, desde lo que tú sientes, pero sin meter tanto el ego. Fíjate que cuando hay estudios, sobre todo cuando se ve el campo áurico, el aura de la persona, y cuando estamos actuando y constantemente desde el ego, entonces en nuestro campo áurico, cuando trabajamos desde la parte del yo, el yo, entonces hay una separación, hay una desconexión que ya no te conectas con la fuente, o sea, ya no te conectas con la parte espiritual. Entonces, cuando te desconectas de la parte espiritual, ¿quién se está desconectando? Uno mismo, ¿sí? Y el ego es cuando ahí tienes que tener mucho cuidado. Y ya el ego es cuando ya voy por los objetivos sin importarme a quién voy a pisotear. Simplemente lo elijo, lo disfruto, pero entre más se crece el ego, es una ambivalencia, ¿no? Te creces más en el ego, pero la conciencia te siente, vamos, te va a hacer sentir de una manera consciente e inconsciente más vacío, más que la vida no tiene sentido y te vas a llenar de mucho materialismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la conciencia te lo va a hacer saber, ¿no? Por eso es bien importante siempre tener como que esa parte del equilibrio, ¿no? De la neutralidad. O sea, una forma en la cual podemos identificar que el ego nos está llevando al otro extremo es querer tener todo lo banal. Exactamente. O sea, un buen cuerpo, un buen estatus social, económico, el querer que todos te vean como una persona grande. O sea, todo lo basas en lo físico. Cuando te identificas hacia afuera, ¿no? Cuando te identificas en que yo tengo el mejor coche, cuando te identificas hacia afuera, entonces ya está trabajando una parte del ego, ¿no? Y es cuando la espiritualidad o la parte de tu propia conciencia no se va apagando, pero se va separando, ¿no? ¿Y cómo sé si todos tenemos esta conexión espiritual, que tengo un llamado hacia mi espiritualidad? ¿Cómo lo sé si nunca he conectado con esa parte? Mira, para tener, bueno, desde mi punto de vista, todos en cierto momento, en cierta faceta, etapa de nuestra vida, siempre vamos a tener ese llamado, ¿sí? El llamado ¿a qué? A un trabajo interno, a esa conexión con tu yo interno, con tu Cristo interno, que puede provenir. Desafortunadamente, así somos los seres humanos. Tenemos que aprender desde el dolor. O sea, siempre viene desde una crisis cuando trasciende un ser querido. Es cuando ya empiezas a buscar respuestas mucho más allá, cuando ya te rebasa el dolor, ¿no? A través de una enfermedad. Cuando hay una crisis de situaciones de salud, de enfermedad, ahí es cuando ya empieza tu alma a buscar respuestas, no el por qué a mí, sino el para qué, ¿no? Pero muchas de las veces también el conectarte con tu propia espiritualidad también puede venir de una gran alegría. Puede ser, yo me casé con la persona con la que realmente amo y me puede activar mi parte de buscar mi misión de vida o mi espiritualidad, no precisamente desde un dolor, pero te río, como nos gusta mucho el drama, estamos diseñados para el drama, entonces muy pocas veces elegimos esa parte, ¿no? Pero para encontrar la espiritualidad también es a través de una gran alegría, cuando nace tu hijo, ¿sí? Cuando encuentras a la pareja, cuando te reconcilias con tu madre, o sea, y ahí puede ser el inicio de encontrarte con tu propia espiritualidad, ¿no? O cuando queremos salvar a alguien, por ejemplo, desde el ser mamá o ser papá, y lo quiero hacer para alguien más. Exacto. Y quiero darle como ese consejo sabio, pero primero se tiene que trabajar en uno mismo. En uno mismo, sí. Y siempre para poder conectar con la espiritualidad, siempre tiene que venir de esa parte, o de una crisis o de una súper alegría, ¿no? ¿Y sabes cuál para mí es el segundo paso? El rechazo. ¿Y qué es el rechazo? Muchas de las veces cuando pasan una situación de salud es, ¿para qué me dejaron vivo? Si yo estaba en la playa, ya estaba viendo la luz, y luego siempre dicen, ¿uno por qué? O cuando vas a un curso o cuando vas a un taller es, ¿a poco yo voy a andar haciendo eso de angelitos? ¿A poco yo voy a andar haciendo imposición de manos? Y cuando, fíjate, y precisamente el segundo paso para poder conectar tu espiritualidad, es buen indicio el rechazo.
porque el rechazo es la parte donde la vida te va a dar precisamente las herramientas para poder pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso para mí, ¿qué sería? Bueno, sería buscar tus propias experiencias de vida. A través de tus propias experiencias de vida, adquirir tus herramientas, ¿sí? Y vivir desde tu ejemplo cómo trascendiste un dolor, cómo trascendiste un duelo, cómo trascendiste una situación y después el rechazo, y a través de tus propias experiencias, ok, vas adquiriendo el conocimiento, las herramientas, el discernimiento, la capacidad, la fortaleza para poder conectar con la espiritualidad. Por eso el conectar con la espiritualidad es un camino muy angosto, muy estrecho y demasiado, muy delgado, que muy pocos logran cruzar. Porque es bien difícil. Bien complicado. O sea, mantenerte ahí es estar 100% consciente de lo que sientes, de tu responsabilidad, de lo que has vivido y poderlo trabajar, de quitarle la carga de la culpa porque mi papá me hizo cuando yo era niña. ¿Me explico? Entonces, claro que es difícil hacerte cargo de ti. Fíjate, llegas a tomar un punto muy importante, hacerte consciente que ya ni le eches la culpa. O sea, ya no te va a estar, la culpa a los padres, porque ya te haces consciente de que el daño que tú le haces a una persona te lo estás dando a ti. O sea, ya te haces consciente que el karma, si le haces un daño a una persona con una palabra, tu palabra ya entonces puede potencializar y puede dañar a una persona que no tenga conciencia. Claro. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante los procesos así para poder conectar con con la parte, con la parte espiritual, ¿no? ¿Qué será? Otro punto para mí muy importante es, ¿qué sería? Sería saber quién está contigo. Tener dos equipos. ¿Y quiénes son los dos equipos? El equipo terrenal puede ser, primero, tu familia. Primera instancia, te va a rechazar tu familia. Va a ser la oveja negra. Va a ser la ovejita negra, ¿no? Tienes que tener un equipo aquí terrenal, ¿no? Tienes que tener al amigo, al compañero, al que está ahí invitándote a un libro, una ponencia, para poder te empujar con su resonancia y con su vibración, llevarte a un camino, ¿no? Tienes que tener ese equipo muy importante y eso lo pone el mismo universo, ¿no? El mismo universo te pone a las personas correctas. ¿Para qué? Y para que te encaminen a desarrollarte y a reconocerte a ti mismo. Y así como, y ahí es el momento cuando mucha gente se empieza a separar. Tenías un grupo de amigos y te empiezas a sentirte sola, ¿no? Pero también otro punto muy importante es tener y saber y estar consciente que jamás, desde que nacemos, en toda la existencia de nuestra vida, siempre hemos estado asistidos. Y ahí el siguiente paso es precisamente saber que siempre tenemos guías. Sí, tan es así que puede ser un guía un trascendido, puede ser un abuelo, un primo, qué sé yo. Puede ser esos guía. No son ángeles, no, son guías. ángeles, son guías. Ajá. Inclusive puede ser uno que no lo hayas conocido. Puede ser un indio o de otra tradición y te está asistiendo mucho precisamente en un lapso, en un tiempo. ¿Para qué? Para que tú ejerzas o reconozcas que tienes potencial en una cierta herramienta de tu vida, ¿no? Puedes tener maestros, ¿sí? Maestros de toda la índole. Puede ser santos, maestros de todo tipo. Maestros, y los maestros son mucho más exigentes, ¿no? Puedes tener también animales de poder. Tienes animales de poder, puedes tener elementales, puedes tener todas las herramientas, puede ser ángeles, arcángeles, y sobre todo el que está ahí siempre como fiel es el ángel guardián, ¿no? Y por eso cuando uno entra en intentar de conectar con la espiritualidad, para mí lo más importante es conecta con tu ángel guardián, ¿no? Y sobre todo pues con tu maestro Jesús, ¿no? Por eso es bien importante saber discernir, entender que jamás vamos a estar solos. Si queremos emprender ese camino de conocerte a ti mismo, ¿no? Y para mí es una de las cosas mucho más difíciles en el ser humano, conocerse a sí mismo, porque uno no termina de conocerse. ¿Por qué? Porque somos un cúmulo de un sinfín de memorias de la gestación, del colectivo, del clan familiar, de vidas pasadas, un sinfín de cosas. Por eso uno no termina en esa búsqueda interna, ¿no? Siempre estamos en esa constante quitando las capas de las memorias, ¿no? Pero cada vez es más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque te vas haciendo más consciente siempre y cuando conectes con tu conciencia y te des cuenta que realmente estás trabajando en ti
para crecer más, para estar en contacto con ellos. Entonces, la función de estos maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, todos los seres de luz, ¿cuál es? O sea, ¿para qué están con nosotros? Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando asiste contigo un maestro, el maestro es un ser que vivió aquí en el planeta Tierra, que adquirió un conocimiento que trascendió su ego y se le confirió unas enseñanzas puntuales específicas. Entonces, en su misión allá, en su dimensión, ese maestro ya puedes conectar mucho con él para darte la enseñanza que él empezó a recolectar en toda su información, en todo su andar, porque conoce precisamente las necesidades terrenales de tercera dimensión del ser humano. Ese es el maestro, ¿sí? Él ya vivió en la Tierra. Él ya vivió en la Tierra. Por eso tiene esas enseñanzas y aprendizajes. Exactamente. Él sabe exactamente la psiquis del ser humano, ¿no? Están los santos, ¿no? Están muchos los santos, por ejemplo, a mí se me parecen mucho, varios santos, ¿no? Y precisamente están los santos, están incluso maestros chinos que no tienen que ver. Por ejemplo, hay maestros que se dedican que muchas personas que trabajan mucho con la quiropraxia, masajes y todo eso, siempre veo sus maestros chinos, porque ellos son especialistas en el cuerpo humano. Y así sucesivamente, ¿no? Hay maestros que les gustan mucho de las Pleiades, hay maestros de los Sirios, va dependiendo mucho para qué está diseñada, para qué está encomendada tu alma. Por eso siempre vas a tener todo tipo de ángeles, ¿no? El ser querido puede ser tu abuelo, el tatarabuelo que nunca conociste, puedes hacer inclusive, que me ha tocado a mí, hermanos mayores de los planetas de donde nosotros venimos, de nuestra familia galáctica, que vienen y nos asisten y vienen en un tiempo determinado, en un momento exacto, y podemos tener nosotros 4, 5, 7, 8, 10 guías y ninguno interfiere en un proceso individual del ser humano. No interfieren. Cada quien en su proceso están trabajando para nuestro desarrollo, nuestro desarrollo interno y para poder aprender a entender situaciones de nuestra vida, ¿no? O sea, estamos viviendo una crisis y hay un maestro o un ser. Es otra crisis y viene otro. O sea, nunca interfieren uno del otro. Jamás. Y a ellos, sobre todo los maestros. No existe Guaya, ya ven. Y los maestros dicen, déjalo así estar en drama. Y yo a veces los veo así, los maestros, todas están en drama. Ay, déjame un ratito, que acabo aquí y déjame echar un cabecito. Hasta pesada del drama. Pues sí, porque si no, no vas a aprender desde la conciencia. ¿Y de qué sirve? ¿No? Exactamente. Y hay un sinfín, ¿no? Hay un sinfín de maestros, siempre tenemos ayuda. Y fíjate, lo más importante, no se necesita la creencia, porque esto no es de creer. O sea, si tú crees, eso te da igual, es lo menos. Pero si yo tengo conciencia que alguien está aquí, entonces eso a mí, en mi intuición, en mi alma, me da una fortaleza de que no estoy solo. Claro. ¿Sí? De que viene una situación que alguien me va a acompañar y va a ser para mi más alto bien. ¿Por qué? Porque en una parte, no sé, en el libro de mi vida, yo lo elegí, yo lo trascendí y todo lo que va a acontecer precisamente es para mi propia evolución. Claro. Y es conectar contigo, porque decías algo bien importante. Cuando uno se siente solo, viene de la mente. Pero cuando ya conectas, simplemente vete a un árbol, abrázalo, vas a conectar con tu espiritualidad y ahí vas a reafirmar que no estás solo. Porque tu intención es conectar con ellos y ellos te van a decir, aquí estoy, no estás solo. Exactamente. Ahora, tengo una pregunta que también los pacientitos me han llegado a hacer en las consultas cuando les digo, es que veo algún ser querido contigo y me dicen, no, es que no lo conocí cuando pues se los describo, ¿no? Y es algo que ahorita mencionabas de que, a ver, no lo conocí, pero ¿por qué me acompaña? Porque muchas de las veces ese ser querido, no sé, puede ser que fue el tatarabuelo, dijo, voy a elegir, tú que tienes conocimiento y te voy a dar un talento que yo no lo ejecuté por ciertas razones en mi época, en mi tiempo. Entonces yo te voy a dar el talento o el don del discernimiento. Entonces ese ancestro que no conocí me puede conferir, sí, transmitir ese conocimiento para poder yo trascender la situación que está viviendo. Y son, como no es un tiempo a tiempo, ellos pueden estar
2 días, 2 años, 20 años, dependiendo hasta cuándo ya comprendemos, integramos la situación y se retiran. Aparte de la espiritualidad es atemporal. Entonces allá no hay tiempo, aquí sí. Todo está sucediendo en este pequeño instante. Ahora también porque puede ser que vivieron una situación similar a la que tú viviste y tú no tienes el conocimiento y ellos sí, y desde ahí te guían. ¿Y por qué no pensar también que si yo en un personaje de hace 7 vidas pasadas hice mal uso de mis talentos y mis dones, y si yo esa deidad que soy yo mismo y vengo a remediar en este cuerpo, en esta dimensión y en este espacio, ¿por qué no pensar que yo fui esa persona o ese personaje que quise equilibrar la situación que estoy viviendo? No sé si me va a entender. O sea, soy yo misma y yo misma desde otra vida me estoy guiando. Exactamente. Pues, hice mal uso en la vida 35 de la pasada. Okay, y que, órale, sí. tengo que compensar porque para el cosmos absolutamente nada se pierde. Todo es un equilibrio, todo es una compensación. Sí, entonces, si yo hice mal uso y cometí infinidad de atrocidades, la tengo que compensar. La ley de carne efecto. Que posiblemente esto va para Reel. puede ser yo en otra realidad, en otro tiempo, en otro espacio, que soy yo mismo. Para que puedas entender esto, ahí te va. Tu alma, cuando trasciende, vuelves a reencarnar, pero cuando te queda como un fragmentito de tu alma de esta vida. Entonces, eso es lo que te está llamando ya ahorita que estás reencarnado. No sé si me di a entender. Si no, aquí pónganmelo para poderlo aclarar. Pero así es. O sea, tu alma se queda la enseñanza. ¿Por qué? Porque desde ahí, haz de cuenta, yo ya fui la abuelita de muchas generaciones atrás y todavía están pidiendo por mi alma, todavía me están pidiendo guía, pero de esa vida. Y como yo ya reencarné, ese fragmento de mi alma se queda ahí. A eso es a lo que te refieres. Exactamente. No lo había visto así. Qué listillo. yo menos, pero la conexión. Oye, qué interesante. No lo había visto así. Sí, porque siempre creemos que estamos conectados con otros seres que nos están guiando o simplemente ángeles que son como más elevados, pero no pensamos en esa parte que venimos a enmendarlo. De hecho, absolutamente también todos los ángeles, arcángeles, todos siempre nos dicen, están integrados en todo nuestro ser. Pero todos por derecho divino, si yo me quiero conectar con un ángel, el que tú quieras, ¿qué hago? Me conecto con el todo. Y si yo le pido desde mi humildad y de mi corazón abierto, pido fortaleza, entonces esa divinidad baja ese rayo, esa vibración. Entonces conecto esa vibración que se produce fotones, colores, aromas y todo el lenguaje del universo. Entonces, ¿dónde se activa? En tu ADN. Entonces, ¿qué estás activando? Una parte de ti que está en tu ADN, y ese ADN tú traes dentro al arcángel Miguel. Dentro de tu ADN traes al arcángel Rafael. Tú tienes la capacidad total y absoluta de la autosanación. ¿Por qué? Porque esa chispa divina, que es el todo, que se conectas con la fuente y vibras en tu ADN y resuenas con esa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Conectando la sanación integral desde tu ADN, modificando tu ADN a través de pensamientos que en esa vibración activas a tus ángeles. Oye, yo creo que eso también tiene que ver mucho con misión de vida, ¿no? O sea, tú lo traes muy poderoso al arcángel Miguel y al arcángel Rafael porque tú eres sanador y tú eres guía. Entonces, eso tiene mucho que ver también. Sí. Pues sí, porque están integrados. ¿Por eso qué? Están integrados, están fusionados. Sí, claro. Sí, pero no es que estén en un lugar, no es que estén en posición, son posiciones de conciencia, sí, que hay que vibrarlas, hay que como que destaparlas, ¿no? Y todo es a través de un trabajo interno, ¿no? Porque la divinidad, absolutamente todo, el trabajo es espiritual, todo es por merecimiento, sí, todo absolutamente es por un merecimiento. La divinidad no te da absolutamente nada si no te lo mereces, sí, si yo quiero ver. Y si no te lo mereces, no te lo da nada. Así vayas donde vayas. Con cualquier maestro. Aparte, todos somos iguales. Es de lo que hablábamos, ¿no? Que sí, todos tenemos la misma capacidad. Sí, claro. Pero depende mucho de la disciplina,
La disciplina, son muchos factores, ¿no? La disciplina, el desempeño, la función, Oye, es que hasta la espiritualidad conlleva disciplina. Es la más complicada. Sí. Oye, sí me han dicho, ay, que lograr un cuerpo fitness y yo no, eso es bien fácil a comparación del trabajo interno, la verdad. Sí, se trabaja a diario, constantemente. O sea, es levantarte, meditar, agradecer, hoy que voy a aprender, estar con tus 5 sentidos al tanto y súmale que a veces estás en crisis, pero me abrazo, me acompaño, estoy conmigo, hoy qué necesitan de mí, hoy solo soy un medio, trabajar también con el ego, el ser humildes, es un trabajo intensivo, bonito. Pero muy cansado. Pero muy revolteado. Sí. Exactamente. Ay, qué bonito. Oye, entonces los maestros ascendidos son seres que ya vivieron en la tierra y por eso nos guían desde su experiencia y sabiduría terrenal. Siempre están al servicio del que quiera levantar la mano, ¿no? O muchas veces sentimos, mira, uno sabe, ¿no? Uno sabe cuando siente el llamado, ¿no? Es como ya cuando tú te empiezas a cuestionar el para qué y no el por qué, es porque hay un llamado. Pero si yo soy, ¿por qué a mí? Entonces, quédate un rato. Pero ya cuando tú empiezas a discernir el para qué me sucede, es porque ya tú te estás haciendo consciente que todo depende de la perspectiva de tus pensamientos, de tus acciones, ¿sí? Y ahí es el inicio de un despertar de conciencia. Hacerte consciente que lo que te pertenece es solo una ilusión. De lo que te pertenece nada es real. Pero para llegar a ese nivel necesitas primero trabajar todo un trabajo interno. Claro. Y darte cuenta que eres lo único que tienes, lo único que te vayas a llevar, aunque tengas muchos millones, aunque ya seas papá, mamá, aunque tengas mascota, tú eres lo único que tienes. Exactamente. Así es. Ahora, esos son los maestros ascendidos. Ángeles nunca han vivido en la tierra. No, los ángeles no, pero pueden bajar la vibración. Y me dicen, temporalmente pueden adaptar un cuerpo físico atemporal, ¿sí? Y créanme lo que siempre estamos rodeados de ángeles, siempre con el simple hecho de que se te ponchan a tu coche y llega una persona de la nada y te da la llavecita y ya se va y se desaparece, es porque precisamente siempre bajo la vibración tomó un cuerpo y te asistió en un momento que ni cuenta te dice, siempre estamos asistidos, repito, queramos o no queramos. Pero ahí te dan como señales específicas, ¿no? Recuerdo que una de mis hermanas me dijo hace muchos, muchos años, mis papás se acaban de divorciar y estábamos viviendo pues, las crisis, ¿no? Entonces me acuerdo que ella andaba en esa época en camión para ir y regresar de la escuela. Y me acuerdo que pasan como algunos días de que le pasó ese suceso y me dijo, apenas me cayó el 20, o sea, en ese momento no te vas a dar cuenta. No. Y que ella me dijo, es que me bajé del camión y no había nadie. Me di cuenta que yo me bajé sola del camión y que se baja un hombre, era un muchacho que muy guapo, blanco, y que los ojos, dijo, por eso me puse a reflexionar, pero cuando ella se despertó, o sea, estaba dormida y se despierta y se puso a reflexionar, porque obviamente ya le habían mandado la señal para que lo hiciera consciente. Dijo, sus ojos eran como negros, pero todos negros de una forma muy diferente, pero daba mucha paz. Y que le dijo, no te preocupes, no sé qué situación traía aparte de nuestro proceso de duelo en ese momento, y que él le dijo, aquí estoy para ti, yo siempre estoy contigo y siempre te estoy viendo. No te preocupes que todo esto va a pasar. Y que ella le dijo, ¿y tú cómo sabes todo eso? Yo te estoy cuidando, siempre te cuido aunque no te des cuenta. Y que ella se le erizó la piel y dijo, es que ¿de dónde saliste? Siempre te acompaño. Wow. Y me bajé detrás de ti en el camión, aunque no te hayas dado cuenta. O sea, en ese momento él se hizo humano, pero él no se había manifestado antes hasta que ella lo necesitaba. Exactamente. Fíjate, hay unas características cuando tenemos ese tipo de asistencia. Tienen la mirada muy profunda, como perdida. Tienen la cara ondulada. Dicen muy pocas palabras. O sea, hablan más con la mirada, pero te transmiten más una sensación de todo está bien. Sí, y son muy altos, por lo general son altos y muy complejados, son muy delgados, pero toman temporalmente nada más tiempo, ya se retiran. Sí, como ahí que fueron segundos y... Sí, por la vibración que tenemos. Imagínate, es como si nosotros nos metiéramos de 200 metros al mar, para ellos sin oxígeno, así ellos. Pues dice, oh, vámonos.
O sea, están aquí, pero en otro plano. Es que si abrimos esta tercera emisión y si abrimos un cierre aquí está la cuarta y la quinta. Aquí están, pero no están. Juntos, pero no revueltos. En su rol, ¿no? En su posición. ¡Ay, qué increíble! Oye, eso no lo sabía. Muchas gracias. Ni yo tampoco, pero me dieron el vistazo. Oye, pues qué enriquecedor episodio. Te agradezco mucho por ser un medio, por aceptar, por mostrarnos toda tu sabiduría. Muchas, muchas gracias, Jesús. No, al contrario, muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo. Y yo sé que vas a llegar mucho, muy grande. Y para mí es un placer verte desde los inicios. Y para mí, en verdad, con toda la extensión de la palabra, me siento orgulloso de haberte conocido. Ay, muchas gracias. Y todo lo que has crecido. Y Dios te siga bendiciendo. Gracias, soy muy bendecida por estar en tu camino. Muchas gracias. Platícanos, Jesús, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos en la página de Jesús Vitela Terapeuta y en las redes de TikTok y Instagram también en Jesús Vitela Terapeuta. Ahí lo pueden encontrar para cualquier sesión. Y a mí me encuentras como Lucy Montenegro Angeloterapeuta en Facebook y en Insta. Y recuerda que todos los martes hago live. Te mando un abrazote y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Lucy Montenegro, el podcast. Bendiciones.